Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Mediática en este día viernes 19 de agosto del año 2022. Empezamos. Iniciamos Enclave Mediática para conocer la actualidad que hace noticia en América y en el resto de nuestro planeta. Aquí hacemos un análisis de la realidad que intentan reflejar los diarios, los portales, las redes sociales y también los diversos y variados canales de comunicación. Vamos a empezar entonces con las portadas y esta del Universo que, bueno, en general no trae nada interesante más allá de lo informativo tradicional, pero hay dos o tres cositas que se deben destacar para entender la situación de este país. Jorge Glass, ex vicepresidente del Ecuador, acumula 9 pedidos de habeas corpus y los rechazan, a pesar de que ya lleva 20 meses de detención ilegal porque sus condiciones y las normas de la prisión evidentemente le deberían haber dado medidas alternativas, prisión domiciliaria, no solamente por su estado de salud, porque si no hay algo más. Él ha cumplido más del 50% de la pena y cualquier preso tiene derecho a obtener medidas alternativas de prisión. Así que ahí tiene. Pero lo que no se destaca aquí es, en la parte inferior, sí está: Juan Luis Guerra no vendrá al país. La empresa anunció cómo se hará devolución a quienes compraron las entradas. La pregunta es, ¿por qué no ponen el gran titular que hubiese sido en otra época una noticia de esta naturaleza? Porque Juan Luis Guerra, como Marc Anthony, tenían previstos conciertos en Ecuador, particularmente en la ciudad de Guayaquil. Y por la violencia desatada en esa ciudad, una de las 50 más violentas del planeta este momento, obviamente han suspendido sus conciertos. Claro, porque como esto afecta a la imagen del señor Guillermo Lasso Mendoza, el diario oficialista El Universo lo coloca en la parte inferior. Además, hay un antecedente. En el año 2015, el señor Guillermo Lasso, 15 y 16, cuando hacía campaña electoral, una de las cosas que él mencionaba, y por eso vale la pena destacar, es que los artistas internacionales no llegan al Ecuador porque había falta de garantías. Y eso obviamente decía que se iba a resolver con el gobierno del señor Guillermo Lasso. Han pasado 7 años, 6 años y resulta que ya no vienen por falta de garantías legales, porque tienen que pagar impuestos que siguen siendo los mismos, evidentemente. No ha variado, no ha cambiado eso, sino porque no hay seguridad, porque la violencia que vive el Ecuador impide, no garantiza, no le da ninguna garantía a los organizadores de los conciertos para hacer este tipo de eventos masivos. Ahí tienen, esa es la realidad. Y bueno, la noticia que sacudió la conciencia no solamente de México, sino de Latinoamérica al menos, es que evidentemente se ha destacado ya el informe de la Comisión de la Verdad sobre el caso Ayotzinapa, el asesinato de 43 estudiantes que estaban obviamente en sus labores, retirándose de sus labores y fueron asesinados por criminales que ahora se entiende que es un crimen de Estado. 43 crimen de Estado. Aquí en el costado derecho, bueno, eso veremos más adelante en un video, pero lo voy a destacar nada más. En el caso Ayotzinapa se encubrió al más alto nivel, concluye la Comisión para la Verdad, que da a conocer sus conclusiones preliminares. No existen indicios para afirmar que los normalistas estén vivos. Testimonios acreditan que fueron arteramente ultimados y desaparecidos por Guerreros Unidos, un aparato paramilitar, evidentemente también de la zona. Y las autoridades federales y locales supieron en tiempo real de la situación y no actuaron. Conclusión definitiva, dolorosa, dramática, que ya no encuentra otra alternativa sino que lamentarse, porque a pesar de todas las investigaciones, los responsables intelectuales y demás no se encuentran ahí. Hay libros, hay videos, hay documentales sobre esta situación, pero el informe, después de tantos años, al fin se tiene conclusiones definitorias sobre eso. La verdad histórica, una acción urdida desde el poder, es lo que se plantea también en la nota de la portada de la jornada. Veremos más adelante sobre esto una nota en este espacio.
Bueno, y lo que ocurrió también con este incendio de insumos renales, también lo veremos más adelante, pero el titular de Últimas Noticias en este viernes 19 de agosto lo destaca. Fue provocada la quema de los insumos renales. El fuego se inició en 5 puntos simultáneos con ayuda de combustible, así que no fue ni un accidente, ni un descuido, ni nada por el estilo. Fue un ataque terrorista, se ha comprobado, dijo el presidente Nicolás Maduro, y agregó que no es la primera vez que queman depósitos de medicinas para culpar al gobierno. La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, mostró imágenes que prueban que el incendio fue inducido. Esto es lo que se puede destacar a esta hora de lo ocurrido estos días, este día que se ha destacado también en los espacios informativos de Telesur. Y bueno, acá la República, como siempre, se mantiene así. Ayer tuvimos una entrevista con Álvaro Campos. Él explicó, por supuesto, cómo se maneja mediáticamente la desestabilización, la conspiración y la creación de un estado de ánimo que no coincide precisamente con la realidad. Y la República, que está en la actoría política plena de la derecha peruana, dice como titular principal lo que dicen los obispos del Perú. Ya sabemos también a quienes responden. El consenso social pide dar paso a una transición política. ¿Transición política a dónde? Ya han venido de la derecha, han venido de la centro derecha, ahora hay un gobierno de izquierda. ¿Hacia dónde quieren ir? ¿A un gobierno que les convenga, no importa que salga de donde salga, pero por supuesto, transición política? Si apenas tenemos un año de gobierno con Pedro Castillo, que con errores y todo lo demás va desarrollando un proceso social y económico más o menos aceptable para la ciudadanía. De hecho, Álvaro Campos en Enclave Política mencionaba que hay una inercia económica con un incremento de los precios de los minerales, de las exportaciones, pero lo que les interesa es precisamente eso, quedarse con el poder para usufructuar de él en los momentos en que la economía se reactiva notablemente en el Perú. La conferencia episcopal propone un diálogo entre los poderes y la sociedad, pero si eso está haciendo todos los días el presidente Pedro Castillo, se está reuniendo con las organizaciones sociales. ¿Y qué piden? Conducente a la gobernabilidad y a impulsar una salida a la crisis. ¿Cuál crisis? La crisis que está en los titulares. Eso es lo que hay. Para los obispos, los ciudadanos no merecen el enfrentamiento constante entre los poderes. Entonces pídalen a los diarios que dejen de enfrentar a la gente con titulares, primero, en algunos casos falsos, segundo, alarmistas, tercero, sensacionalistas y cuarto, obviamente también, anclados al relato político de la derecha. Así que, señores obispos, dedíquense a la tarea religiosa, espiritual de sus ciudadanos y dejen la política por un lado. Al menos háganle caso al Papa Francisco cuando le escuchen, si es que le escuchan, por favor. Y el Espectador de Colombia destaca lo que ocurrió también en esta zona de Colombia. En Almaguer pide paz, por lo menos 300 personas desplazadas y 2.000 confinadas deja la confrontación en Almaguer, Cauca, entre disidentes de las FARC y el ELN. Eso es lo que dice la prensa. Todavía no se ha confirmado que efectivamente sean disidentes de las FARC y del ELN. Que se disputan la economía ilegal en la región, dice el titular. El alcalde de ese municipio le pide al gobierno de Petro consolidar los diálogos de paz con los helenos, se refiere a los integrantes del Ejército de Liberación Nacional. Bueno, pero este es un proceso que tiene que desarrollarse, evidentemente, y por eso está Petro en el gobierno. Nos pasamos a Bolivia inmediatamente y el presidente Luis Arce, a propósito de lo que mencionábamos el día de ayer, la derecha quiere usar el censo para rearticularse, lo mencionábamos, evidentemente coincide este enfoque con lo que habíamos planteado el día de ayer. La derecha quiere utilizar cualquier elemento, cualquier evento, cualquier circunstancia para mostrar supuestamente su poderío. El presidente Luis Arce aludió a la conminatoria en Santa Cruz que desarrolla el señor golpista Fernando Camacho. No nos olvidemos, a pesar de que fue elegido como gobernador de Santa Cruz, es uno de los principales responsables del golpe de Estado de noviembre del 2019. No nos olvidemos de aquello. Y por supuesto eso quedará en la historia. Y lo que mencionábamos también a propósito de la portada del día de ayer, apareció el bebé Alex. La policía ofrece $10,000 por pistas de la raptora, que fue captada incluso en imágenes de la zona donde se llevó a este bebé. Y vamos hacia
España, con el titular del diario El Mundo, la Unión Europea se abre a pagar el MidCat ante el no francés al gasoducto. Esto es una cosa más bien de orden local, pero lo que quiero que vean y que compartan con nosotros es esto. Campo de instrucción inglés para ucranianos. Después dicen que la guerra es solamente de los ucranianos. Lo que tienen detrás, y la foto lo grafica perfectamente, es a un soldado inglés prácticamente empujando. Vayan, maten a rusos, diría en otras palabras de esta imagen. Un militar británico enseña a disparar a los reclutas ucranianos en un campo de adiestramiento, adivinen en dónde, en Reino Unido. Es decir, llevan a soldados ucranianos al Reino Unido para entrenarlos en la guerra, ya que ellos cuando van a la guerra no quieren regresar en ataúdes, pues entonces ahora llevan a los ucranianos al Reino Unido para que se preparen para la guerra. Titular del Mundo dice: el campo de instrucción inglés para ucranianos, lucharé hasta el fin. El Mundo entra en un cuartel británico donde forman a los soldados que lucharán contra Rusia. Sigan peleando, sigan luchando, por supuesto, pero háganlo por su propia cuenta. ¿Por qué se meten los ingleses en esto? ¿Cuál es el interés que tienen por todo esto? Pues ya sabemos, quieren quedarse con todos los recursos de la zona fronteriza entre Rusia y Ucrania. Y en la parte inferior, aunque no se destaca, dice: el presidente de Ucrania, el señor Zelensky, pide a la ONU que tome el control de la nuclear de Zaporivia. Y esto obviamente ya también da cuenta de la realidad que vive ese país y lo que quieren hacer de ese territorio, de ese punto de la geografía de Europa. Vamos con los titulares de los portales informativos. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, le pide tregua a los grupos armados para enfrentar la temporada de lluvias. El mandatario colombiano instó a todas las Fuerzas Armadas a estar listas para prestar asistencia a aquellas familias colombianas que resulten afectadas por las lluvias, que efectivamente ya dan cuenta de algunos lamentables sucesos en algunas zonas, todavía no graves, pero que se prepare para eso, a pedido del presidente Petro. En el costado derecho, más información de actualidad. El ministro de Gobierno peruano llama a la unidad ante el Congreso, que no está en el titular de la República de Perú, como habíamos dicho, y la Asamblea Nacional de Venezuela aprueba a Félix Plasencia como embajador en Colombia. Y por supuesto también se destaca en la parte inferior del costado derecho, revelan que caso Ayotzinapa constituyó un crimen de Estado. En realidad no revelan, es la determinación que hace la Comisión para la Verdad, como habíamos dicho. Así que el verbo revelar no creo que sería el más adecuado en estas circunstancias. Y vámonos hasta Russia Today. Advierten de una emergencia nacional en Reino Unido si no se toman medidas ante el aumento de los precios de la energía. Aumento de los precios de energía provocado por la guerra que auspicia, oxigena, alimenta y arma Reino Unido en Ucrania, como vimos en el titular y en la fotografía de la portada del diario español El Mundo. Así que si quieren aguantar más consecuencias de ello, pues sigan alimentando la guerra en Ucrania. Tengan todos presentes que con eso efectivamente quienes más se perjudican obviamente son los ingleses, si quieren verlo así. Por eso es que hay que tener todos los elementos de análisis de información para entender lo que pasa en estos momentos. Más información obviamente hay en este portal, usted lo puede consultar. RT está clausurado en las redes sociales, pero usted puede entrar a su página web y lo puede observar para que tenga más información, no se quede solamente con la que proveen los medios occidentales controlados por Estados Unidos. Por ejemplo, también en Nodal, Alberto Fernández llama a institucionalizar la CELAC y pide el cese de los bloqueos a Cuba y Venezuela en el Seminario Internacional CELAC-CAF de América Latina y el Caribe, el futuro de la integración, un encuentro que se desarrolla, creo que culmina el día de hoy, si no me equivoco, y obviamente el rol que debe tener la presidencia de CELAC en manos y cabeza de Alberto Fernández, evidentemente es muy importante. Le queda poco tiempo, pero creo que tiene que acelerar un poco más. Y en la parte inferior lo que habíamos dicho también, que no se ha destacado y no se ha discutido, el gobierno anuncia la apertura del comercio mayorista y minorista a los inversores extranjeros. Esto que ha ocasionado debates al interior de la isla, obviamente también llama la atención por fuera de ese territorio cubano.
Vamos avanzando y lo que mencionábamos ya, France 24 también lo destaca en su portal principal. Ayotzinapa fue un crimen de Estado según la Comisión para la Verdad de México. El fiscal dice que prácticas ilícitas sostuvieron la verdad histórica de Peña Nieto y Ayotzinapa, 5 años de dudas y pocas respuestas. Y en la parte inferior también vicepresidente paraguayo se retracta y dice que aún no renunciará. Lo veremos más adelante en una nota desde Asunción. Y el portal de Radio Pichincha del Ecuador, 2 o 3 temas importantes. Paola Pavón lidera la intención de voto para la prefectura de Pichincha según las encuestas a propósito de este proceso electoral que arrancó prácticamente ya y que terminará el 5 de febrero. Pero lo que queremos destacar es en Mataje, militares ecuatorianos se enfrentaron con grupos disidentes de las FARC, fue la noticia del día de ayer. Obviamente esto todavía no se puede definir que sean grupos disidentes de las FARC, lo que pueden ser grupos narcos o criminales que actúan en esa zona, pero inmediatamente las Fuerzas Armadas, la vocería oficial del Ecuador ya habló que eran grupos disidentes de las FARC. Y acá viene lo interesante, que usted no va a ver en los titulares, por ejemplo, de El Universo. Contraloría revisará el patrimonio de 44 generales de las Fuerzas Armadas y 30 jueces de la Corte Nacional de Justicia porque hay indicios de enriquecimiento ilícito, de una acumulación acelerada de fortunas de 44 generales de las Fuerzas Armadas y 30 jueces de la Corte Nacional de Justicia, que son prácticamente el aparato que sostiene el relato político, la arremetida mediática y judicial contra la Revolución Ciudadana. Y después el gobierno dice que el narcotráfico ha infiltrado las movilizaciones sociales, la oposición política. Aquí está, la propia Contraloría que dirige y controla el señor Guillermo Lasso encontró indicios graves de enriquecimiento ilícito e injustificado de 44 generales de las Fuerzas Armadas y 30 jueces de la Corte Nacional de Justicia. Ahora se entienden muchas cosas que se las había advertido, pero pruebas no se las tenía. De hecho, hay un general de la policía que tuvo en el año 2020 y 2021 mucha plata y de pronto este año ya no tiene plata. ¿A dónde fue a dejar toda esa plata? Ahí tiene. Y vamos cerrando con Sputnik. Rusia denuncia que las mentiras de Estados Unidos sobre la central nuclear de Zaporizhia alientan a Zelensky, lo que habíamos mencionado. Hay más información sobre el tema, usted puede visitar Sputnik también, como lo decimos en redes sociales, está bloqueado, pero aquí puede encontrar información mucho más importante. Hagamos una pausa, ya volvemos. Regresamos, estamos con ustedes con Enclave Mediática, el programa de Telesur que hace un análisis del tratamiento de la prensa sobre nuestra realidad. Como ya anunciamos, en México un informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia determinó que el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa constituyó un crimen de Estado. El informe presentado por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, afirmó que autoridades del más alto nivel fueron negligentes alterando hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad. A su vez, el texto determinó que los funcionarios tenían conocimiento de la movilización de los normalistas y que sus motivaciones eran pacíficas. Finalmente, el subsecretario sentenció que no hay evidencia alguna de que los 43 normalistas estén vivos y se asume que tras ser privados de libertad fueron asesinados e incinerados. Escuchemos. Que no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentran con vida. Por el contrario, todos los testimonios de evidencias acreditan que estos fueron arteramente ultimados y desaparecidos. Y el primer ministro del Perú, Aníbal Torres, testificó este jueves ante el Congreso por supuestas declaraciones en las que instó a las organizaciones sociales a cerrar el Congreso. Para algunos congresistas, el primer ministro cometió un delito constitucional cuando supuestamente
promovió el cierre del Congreso durante una reunión con los sindicalistas. Sin embargo, Torres expresó que nunca dijo que el Congreso debía estar cerrado, como expresan los promotores de su censura, y señaló: no debemos mentir, debemos decir la verdad. En tanto, cientos de trabajadores y trabajadoras del país andino se movilizaron en apoyo al gobierno del presidente Pedro Castillo, quien ha denunciado en reiteradas ocasiones intenciones de derrocarlo de manera antidemocrática. Escuchémoslo. Porque yo lo que he pregonado siempre es que el presidente de la República y los congresistas de la República son elegidos por un periodo de 5 años y que se tiene que cumplir con ese periodo, ¿no? De manera que en ningún momento he manifestado yo que se cierre el Congreso. No hay que mentir, hay que hablar con la verdad. Y el gobierno de Venezuela denunció que el reciente incendio en uno de los depósitos de insumos médicos en Caracas fue provocado por fuerzas extremistas. La vicepresidenta Delcy Rodríguez detalló con pruebas que el siniestro, donde se resguardaban insumos médicos para los programas de hemodiálisis y diálisis peritoneal, fue producto de un sabotaje provocado por parte de factores de la antipolítica venezolana. La alta funcionaria precisó que la investigación continúa para determinar la responsabilidad del hecho y, según registros fotográficos, las autoridades determinaron que se trató de un ataque con la utilización de carburantes en al menos 5 focos diferentes. Escuchémosla. Así que sabíamos que las fuerzas extremistas de la antipolítica venezolana no descansan, no se cansan de entender el mensaje permanente que ha tenido el pueblo venezolano de rechazo a estas formas violentas, de rechazo a todos estos mecanismos para causar sufrimiento, penuria, adversidades al pueblo venezolano. Bueno, inmediatamente se inició la investigación. Yo quiero mostrar imágenes de lo que aquí ocurrió, porque ya hoy, día jueves, con pruebas en la mano, podemos decir que este incendio fue provocado, no fue un accidente. Y por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció el ataque al Seguro Social en la ciudad de Caracas. Señaló que grupos relacionados con el anterior gobierno colombiano, presidido por Iván Duque, estuvieron implicados en el hecho. Aquí sus declaraciones. Con el almacén del Seguro Social, que lo denunció hoy nuestra vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez. Así va a ser la campaña de ellos en el 2024. Así ha sido su política. Un grupo se encarga del terrorismo y de hacer daño. Un grupo se encarga de poner bombas, de matar, de atacar el sistema eléctrico, de atacar el gasducto, el gas, etcétera. Son grupos que fueron entrenados en Colombia en época de Iván Duque y andan por ahí regados. En épocas de Iván Duque se formaron esos grupos terroristas en Colombia. Y asimismo, el jefe de Estado venezolano denunció que los ataques terroristas contra el Centro de Salud del Seguro Social le hacen un daño significativo al pueblo venezolano. Aquí sus declaraciones. El que pone la bomba, que puede estar haciéndole daño, ¿a quién le hacen daño? Quemando las medicinas de los enfermos renales que lo necesitan urgentemente. ¿Le hacen daño a quién? ¿A Maduro? ¿Le hacen daño a los enfermos, al pueblo? ¿Le hacen daño a la familia, a la comunidad? Por eso esa gente jamás, de los jamases, volverán al poder en Venezuela. No volverán, no volverán, no volverán, jamás de los jamases. Y como ya lo mencionábamos también, el vicepresidente de Paraguay, el señor Hugo Velázquez, decidió permanecer en su cargo pese a que la semana pasada había manifestado que renunciaría luego de haber sido sancionado por Estados Unidos, quien lo acusó de corrupción significativa. Cuando di mi palabra de renunciar, asumí que había una investigación en mi contra, pero recibí ayer un dictamen de la Fiscalía en la cual me indica que no existe ninguna causa en mi contra, dijo Velázquez en una rueda de prensa. Por esa razón, el vicepresidente paraguayo expresó que se mantendrá en el cargo
y aseveró que el presidente Mario Abdo Benítez respeta su decisión. El pasado 12 de agosto, el Departamento de Estado sancionó a Velázquez por su participación en actos de corrupción significativos, incluido el soborno de un funcionario público y la interferencia en procesos públicos. Escuchemos. Yo también asumí de que ellos tenían conocimiento de una investigación, por eso dijeron, por eso tomé la decisión en ese momento de expresar de que yo iba a renunciar de ambos lugares, ¿verdad? Sin embargo, hoy encuentro que mi público no tiene absolutamente ninguna investigación en contra mío. Nos despedimos entonces con el siguiente video. El secretario general de la ONU, el señor Antonio Guterres, llamó a las partes involucradas en el conflicto en Ucrania a respetar el carácter civil de las instalaciones de la planta nuclear de Zaporizhia, que obviamente, ya lo habíamos mencionado, está en disputa. Escuchémoslo. Y hasta aquí llegamos. Volveremos el próximo lunes. Tome su descanso este fin de semana y no se deje de informar a través de nuestras emisiones informativas de Telesur. Y en la noche no se pierda también En Clave Política. Nos vemos el lunes. Chao, chao.